Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el arranque o inicio de compresor monofásico con relé voltimétrico y capacitores de arranque y marcha o permanente. Correcto, recordemos que este es un tipo de relé el cual puede trabajar con un solo capacitor, en este caso el de arranque, pero también puede trabajar con los dos capacitores, tanto un capacitor de arranque y un capacitor de marcha o permanente, que es el caso y el objetivo de este video. Por otro lado, este relé voltimétrico o potencial se emplea por lo general en el arranque o inicio de compresores mayores de medio HP, ya sea 120 o 220 voltios monofásicos. Entonces, dentro de su estructura interna consta de una bobina como la que estamos viendo acá, que está conectada en los pines 5 y 2, y también consta de un contacto eléctrico normalmente cerrado que está identificado por los pines 2 y el pin 1. Hay que tener en cuenta que también trae unos pines de ayuda, como tenemos acá, identificados por lo general con el número 4, los cuales no tienen ninguna conexión con las partes internas, solamente como una bornera de ayuda, y realmente se utiliza bastante. Entonces, ¿cómo funciona este accesorio? Cuando se energiza la bobina que está entre los pines 5 y 2, crea un campo magnético lo suficientemente fuerte que hace que atrae esta platina que está por aquí, y esa platina cuando se adhiere acá a esta parte, lo que hace es que abre el contacto 2-1, como vamos a ver a continuación. Bien, aquí tenemos los componentes para este sistema de arranque, donde tenemos el capacitor de arranque, capacitor permanente, el relé voltimétrico, el protector térmico y el compresor. Hay que tener en cuenta que las capacidades tanto del relé voltimétrico como de los capacitores tienen que estar de acuerdo con las capacidades requeridas por el compresor. Entonces la podemos verificar en los manuales del fabricante del mismo. Bien, vamos a ver el esquema de conexión. Recordemos que aquí la bobina de relé voltimétrico queda en paralelo con la bobina de arranque del compresor, y los dos capacitores, tanto el de arranque como el permanente, también quedan en paralelo. Mírenlos aquí. Y aquí tenemos el contacto del relé voltimétrico. Por tanto, cuando hacemos la energización en primera instancia, va a circular corriente por las tres bobinas, como estamos observando acá, pero hacemos la salvedad que la que pasa por la bobina del relé voltimétrico todavía no es lo suficientemente fuerte para crear un campo magnético bastante poderoso. Por tanto, por cierta fracción de segundo se va a mantener el contacto de relé 2-1 cerrado, y eso va a permitir el flujo de corriente por ambos capacitores, como estamos observando aquí. Entonces, ¿qué va a suceder? En ese momento, como ambos capacitores están en paralelo, se suman las capacitancias y me da un torque de arranque bastante poderoso. Pero después de cierta fracción de segundo, ¿qué va a suceder? El campo magnético de la bobina del relé voltimétrico se va a hacer lo suficientemente poderoso para abrir el contacto 2-1, como estamos viendo aquí, y por tanto va a desconectar al capacitor de arranque, como estamos observando. Sin embargo, la corriente va a seguir circulando por las bobinas tanto de arranque como de relé voltimétrico, por este puente y por el capacitor permanente que queda conectado, como estamos observando aquí. Por tanto, vamos a ver cómo sería esa conexión. Vemos aquí, entonces aquí tenemos nuestro relé potencial y nuestro protector térmico. Por tanto, vamos a hacer nuestras conexiones. Lo primero, de la línea 1 vamos al pin 5, del pin 5 vamos al protector térmico, y de allí al pin común del compresor, como estamos viendo aquí en esta foto. Entonces vamos a hacer un pequeño zoom para que ustedes observen allí. Véanlo, donde observamos aquí, este es el pin 5. Vemos la línea potencia, y de aquí hacia el punto de conexión del protector térmico, y aquí al común del compresor. Correcto.
Lo siguiente es conectar la otra línea, en este caso la neutral, hacia el pin de run o de marcha del compresor, pero para ello primero hacemos una conexión hacia la bornera de ayuda que estamos observando aquí, y de la bornera de ayuda trazamos un cable que se vaya hacia el pin run acá del compresor. Vamos a verlo acá en la foto, vamos a ampliar, y aquí tenemos los pines de ayuda 4. Aquí tenemos el cable del neutro y de aquí hacia el marcha del compresor. En el siguiente paso vamos a conectar los líneas neutrales que se van hacia los capacitores. Por eso vamos a hacer la primera conexión de un cable que vaya hacia uno de los pines del capacitor de arranque, como estamos observando aquí. Véanlo acá, aquí está, mírenlo. A continuación vamos a trazar un puente entre estos pines del compresor de arranque y el compresor de marcha, como estamos viendo aquí. Hay que aclarar que también pude haberme conectado aquí de la bornera de ayuda, pero ya va a estar con bastantes conexiones. Bien, entonces vamos a verlo aquí, observenlo, vamos a hacerle un zoom para que ustedes observen dónde está. Veámoslo aquí, mírenlo. Aquí hacemos la conexión del neutral, miremoslo aquí, perfecto. En el siguiente paso vamos a conectar ya las salidas de los capacitores, donde la salida del capacitor de arranque va hacia el pin 1. Miremoslo aquí, vamos a hacer un zoom, véanlo, miremoslo aquí, y aquí va el pin 1 del relé voltimétrico, correcto. Y ahora vamos a conectar el extremo del capacitor permanente que se va hacia el pin 2 del relé voltimétrico, y lo vemos aquí en la foto. Vamos a hacer una pequeña ampliación en la foto, vamos a verlo aquí, véanlo, donde tenemos la salida hacia el pin 2 del relé voltimétrico. Y ya nuestro último cable vendría del pin 2 hacia el pin start del compresor. Vamos a verlo aquí, vamos a hacer una ampliación para verlo mejor. Mírenlo aquí, aquí ya lo tenemos, que es el cable amarillo que identificamos, y de aquí pasamos hacia el start del compresor, como estamos observando. Bien, ya estamos listos para conectar. Recuerden que cuando nosotros energizamos va a pasar corriente, ¿cierto?, por todas las bobinas, incluyendo la de arranque acá del compresor, que me mantiene un campo magnético rotativo en el estator, porque están funcionando ambos capacitores dando un gran torque de arranque. Vemos las corrientes de ambos capacitores aquí y acá. Pero recuerden que en una fracción de segundo el campo magnético de relé voltimétrico se hace lo suficientemente fuerte para abrir el contacto 2-1, y por tanto va a quitar o interrumpir la corriente que se va hacia el capacitor de arranque, sacándolo aquí del circuito, y solamente me quedo operando el capacitor permanente. Y por esa razón se mantiene un campo magnético rotativo en el estator, ya que este capacitor permanente permite el paso de corriente por la bobina de arranque. Bien, entonces de esta manera es como arranca. Vamos a ver las conexiones a continuación. Bien, a continuación vamos a hacer la conexión del relé potencial con capacitor de arranque y capacitor permanente. Recuerden los pines, el 4, el pin de ayuda, bien, el 1, el 2, el 5. Aquí tenemos nuestro protector térmico conectado al común. Aquí tenemos el pin de marcha o principal y el pin de arranque o start. Bien, vamos a comenzar con nuestra conexión. Bien, recordando que esta es una caja neutro, línea y la línea del ventilador, y aquí yo tengo el neutro del ventilador. Perfecto, entonces de aquí el cable negro de la línea vamos a conectarlo al 5 aquí del relé voltimétrico, y el neutro vamos a conectarlo acá en nuestro 4, que es la bornera de ayuda, como estamos observando aquí. Bien, a continuación vamos a conectar un cable que salga del 5, vemos aquí, y se va para el protector térmico. Vémoslo acá y lo conectamos. Y del protector térmico al común ya tenemos nuestra primera conexión, y ahora vamos a conectar un cable que vaya del neutro al marcha. Para ello vamos a coger un cable, en este caso vamos a tomarlo aquí del marcha, ya conectarlo directamente. Bien, y
de aquí lo vamos a conectar el extremo a la bornera 4 donde están los neutros. Entonces vamos a conectarlo aquí. Bien, entonces ya tenemos conectados aquí nuestro común y nuestra marcha. Bien, en nuestro siguiente paso vamos a conectar los neutros a cualquier extremo de los capacitores. Vamos a aprovechar aquí el neutro de la barra de ayuda 4 o de la bornera de ayuda del relé 4 y vamos a conectar en este caso el neutro hacia el capacitor de arranque. Bien, a continuación vamos a conectar el neutro para el capacitor permanente. Vamos a cogerlo por aquí y este cable neutro lo puedo conectar en esta que está por aquí o también lo puedo conectar acá. Entonces cualquiera de los dos es correcto. En este caso vamos a hacer algo, vamos a conectarlo acá a la bornera del capacitor. Perfecto. Y de paso me toca conectar el neutro del ventilador. Vamos a hacerlo aquí y conectarlo en la bornera libre que queda del relé potencial o voltimétrico. Recuerden que este neutro también lo hubiese podido conectar aquí en un pin de esto, no hay ningún problema. Bien, lo importante es que uno de los extremos de los capacitores tiene que ir al neutro y aquí ya hemos conectado nuestro ventilador. Bien, nos falta conectar la línea del ventilador que viene aquí, lo vamos a hacer a continuación. Bien, para conectar la alimentación de la línea del ventilador que viene aquí, vamos a conectar un puente como estamos viendo acá. Correcto. A continuación vamos a conectar las salidas o los extremos libres de los capacitores. Correcto. Entonces para este caso vamos a tomar un cable, en este caso amarillo, lo vamos a conectar a la salida del capacitor de arranque. Bien, y lo vamos a conectar al pin 1 del relé voltimétrico. Entonces lo conectamos acá. Vean aquí como estamos viendo. Y ahora vamos a conectar la salida del capacitor permanente al pin 2. Vamos a hacerlo a continuación. Bien, ya tenemos nuestro cable. Vamos a conectarlo aquí en el extremo libre del capacitor permanente. Lo hemos puesto color naranja y lo colocamos al pin 2. Vamos a colocarlo aquí en la parte superior, como estamos observando aquí. Bien, por eso que el pin 2 trae dos ayudas o dos plugs. Vamos a cogerlo aquí del plug libre del pin 2, como estamos viendo, y el extremo lo vamos a conectar en el pin de arranque del compresor. Bien, ya estamos listos. Recuerden la observación que estos son los plugs de aquí, deben ser de este tipo, 90 grados, solamente los utilizamos para facilidad de la conexión. Bien, ya estamos listos para el arranque de nuestro sistema. Bien, ya estamos listos, tenemos nuestro voltímetro, nuestro amperímetro conectado. Vamos a energizar aquí, entonces vamos a darle acá. Vean que ya arrancó, vemos la tensión de 120. Ve una corriente menor de 5 amperios, veanlo aquí, más bajita que cuando trabaja con el capacitor de arranque. Tenemos nuestro compresor trabajando, tenemos nuestro ventilador operando. Entonces, vean la ventaja que es trabajar con los dos capacitores. Recuerden que al trabajar con los capacitores tengo un campo magnético rotativo en el estator y como tengo las dos bobinas trabajando, tengo un menor consumo de corriente que cuando trabaja solamente con el capacitor de arranque. Bien, y esta es la manera como podemos arrancar este sistema con relé voltimétrico potencial, con capacitor de arranque y capacitor permanente. Y de paso, cómo conectamos nuestro ventilador de condensador o puede ser un ventilador de cabezal para el compresor. Bien, doy gracias por la atención a este video. No olvidar su like si les gustó el mismo y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.